Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 14 y en fecha de viernes 4 de septiembre vamos a abordar la denotación de los números racionales. Bien, partiendo de la premisa principal, pasamos con el concepto de este. Los números racionales, por su parte, nos dicen que es el conjunto de números racionales y que este está definido por la siguiente simbología, por una simbología de Q. Está definido como el cociente entre dos números, en este caso enteros, de la siguiente manera. Q, la expresión en este caso de los números racionales, va a ser igual a valores, en este caso establecidos ya, A, B, de denotación de fracción, y estos van a pertenecer a y B, pertenecen a los números enteros. Y que dentro, en este caso con denotación de B no va a ser igual a 0. Entonces, cuando tengamos presente que un número, en este caso racional, no tiene como denominador 0. Bien, los números racionales se pueden expresar como fracciones o como un número decimal. De esa manera podemos nosotros también proceder a identificarlas. Bien, ahora vamos a pasar con este caso con la base de la teoría. El conjunto de los números racionales se representa gráficamente de dos formas. Primera, el diagrama de Venn. En el diagrama de la figura, en este caso tenemos 3.1, el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números, en este caso enteros, está incluido dentro del conjunto de los números racionales. Prácticamente los podemos ver. Pasemos un poquito con lo que es la terminología, recordando que la Q es los números o la simbología de los números racionales. En este caso Z corresponde a los números enteros y N a los números naturales. Entonces, dentro de lo que corresponde al conjunto de los valores racionales, están dentro de, en este caso podríamos decir que de los que están valores dentro de los números racionales son los números naturales y los enteros. También consideramos entonces como 1, menos 1 a un número racional. También 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta, bueno, los valores ya conocidos como los valores naturales también comprenden al conjunto de los números racionales. Bien, otra forma de poderlos representar es mediante la semirrecta numérica. Para representar números racionales se utiliza la recta numérica, en la cual se colocan los números enteros. Eso es importante también destacar. No van a ir incluidos en este caso la resolución de un número fraccionario, porque dentro de un valor fraccionario hay un entero y es el que se va o el que va a ser reflejado dentro, en este caso, de la semirrecta. Bien, entre los números enteros se colocan las fracciones de forma ordenada. A la derecha, en este caso del 0, las fracciones positivas y a la izquierda del 0 las fracciones negativas. El denominador indica las partes iguales en las cuales se divide la unidad. El numerador indica las partes que hay que contar para ubicar la fracción. En este caso tenemos un ejemplo, ubicar los siguientes números, en este caso los siguientes números en la recta numérica. Tenemos aquí un menos 4 tercios, tenemos un menos 2 quinto, un tercio y 5 medios. Pues bien, esa representación tiene que ser trasladada a la semirrecta numérica por medio de sus números enteros. Bien, entonces procedemos. Por ejemplo, primero pasemos con las denotaciones negativas. Un tercio. Para representar en este caso un tercio lo vamos a colocar dentro, en este caso, de denotación positiva. Bien, porque decimos que podemos representar en este caso una denotación de número entero, porque si dividimos 1 a 3 nos da como resultado en este caso unos valores de 0, decimales. Entonces lo vamos a colocar dentro de este punto. Como pueden ver, no básicamente debe interceder aquí, no va a llegar al valor de 1, porque decimos que vamos a obtener su resolución en valor entero, no en valor fraccionario. Entonces mucho cuidado en colocar los números, la resolución de los números fraccionarios dentro de sus unidades de la recta numérica. Primero se deben realizar la operación, en este caso de la división, para obtener sus números enteros, y eso sí van colocados dentro de la resolución y la representación de una recta numérica. Bien, y lo demás correspondería a los demás resultados. En síntesis, seguimos entonces con un poco de la resolución, en este caso el trabajo de lo que viene siendo fracciones y denotaciones, en este caso de los números racionales. Dentro de los números racionales podemos trabajar los siguientes elementos o siguientes actividades también propuestas en forma de ejercicios.
las fracciones equivalentes e irreducibles. También podemos plantearlos por medio de la multiplicación y la división, que en efecto vamos a ello. Primero vamos a abordar este tema, fracciones equivalentes e irreducibles. Bien, para ello tenemos un primer ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: en el curso de Irma, 7 de cada 9 jóvenes practican fútbol. Si hay 36 estudiantes, ¿cuántos practican fútbol? Bien, para saber el total de estudiantes que practican fútbol, buscamos fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes aquellas que representan la misma parte de la unidad o en este caso un mismo punto dentro de la semirrecta numérica. Pues bien, primero nos vamos a basar en la premisa que ya nos están estableciendo. 7 de cada 9 jóvenes. Bueno, entonces colocamos aquí 7 con un denominador de 9. Ahora sí, nos dice si 36 estudiantes, entonces esa sería ya la totalidad o el número que hay que poder identificarlo para decir que nuestro numerador también debe igualarse a esa cantidad, y esto se hace por medio de una multiplicación. Vamos a proceder a utilizar una multiplicación para hallar en este caso un número 36 y que multiplicado por el mismo número también podamos multiplicar a la parte del numerador. En este caso 9 lo multiplicamos por 4 y 9 multiplicado por 4 es 66. Entonces aquí decimos que en efecto estaría correcto implementar el 4 como patrón, o por decirlo como término que nos haría falta o que nos hace posible la fracción equivalente. Entonces ese 4 lo vamos también a proceder a multiplicar con el valor del numerador. En este caso 7 por 4 es igual a 28. Entonces damos con la conclusión de que 36 estudiantes de 36, 28 en general practican fútbol. Bien, esa es la premisa básicamente o síntesis de lo que viene siendo este ejercicio. Primero hay que plantear en este caso una interrogante o un valor que nos permita determinar de la misma forma. Por ejemplo, este 7 partido para 9 es igual a que en este caso se representaría dentro de la recta numérica de la misma forma en que 28 partido para 36. Son exactamente las mismas, pero en diferente, en este caso, posición. Bien, o decimos que están en otras unidades en este caso de números, pero en la representación es básicamente el mismo punto. Bien, ahora entonces lo que vienen siendo fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que se representan, en este caso, la misma parte de la unidad. Bien, en este caso se obtienen mediante, en este caso pueden ser establecidas por amplificación y simplificación. La amplificación, cuando trabajemos con amplificación vamos a utilizar la multiplicación. Y cuando trabajemos con simplificación, el término nos va a decir vamos a obtener la resolución por medio de la división. Entonces esas son las dos operaciones básicas con las que podemos trabajar las fracciones equivalentes. Bien, primero y en síntesis lo que nos dice el proceso de la amplificación en general consiste en multiplicar los dos términos de la fracción por uno, en este caso por un mismo número distinto de 0. Bien, es lo que también acabé de mencionar. Y ahora el proceso de simplificación consiste en dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Como no podemos simplificar en este caso una fracción, la llamamos fracción irreducible o irreductible. Entonces esa es la terminología que vamos a dar cuando no podamos simplificar una fracción. Bien, entonces vamos a pasar con los ejemplos. Primero, encontrar dos fracciones equivalentes a 6 noveno partido, en este caso, o utilizando la amplificación y simplificación. Entonces pasamos por el término de amplificación. Por amplificación lo que debemos de realizar es plantear un número, en este caso un término que nos permita aumentar esa cantidad. Por ejemplo, aquí lo utilizamos por 2. Entonces 6 por 2 es igual a 12. Y 9 en este caso también se le va a multiplicar ese 2. Entonces decimos que estamos aumentando esas cantidades. En este caso nos sale 18. Bien, entonces de esta forma yo puedo decir que 6 novenos por amplificación puedo yo también plantear esta fracción de aquí, 12 partido para 18, que viene siendo prácticamente el mismo punto o representa la misma unidad dentro de una semirrecta numérica. Estos dos son uno mismo. Bien, por amplificación. Ahora por simplificación establecíamos en este caso una operación de división. Para que un número, en general, la interrogante que se deben plantear, para que un número es factible poderlos reducir o simplificar,
el 6 y 9. Bien, 6 y 9 son valores en este caso impares, entonces pueden ser divididos para 3. 6 dividido para 3 es 2 y 9 dividido para 3 es 3. Bien, y como ya no podemos seguir el proceso por simplificación, establecemos que allí está el resultado. Muy bien, esto entonces es lo que en breve síntesis tenemos las fracciones equivalentes por amplificación y simplificación. Recuerden entonces, amplificación utilizamos multiplicación y por simplificación la división de una misma fracción. Podemos obtener, por ejemplo, 2 más en la misma representación de unidad. Bien, ahora ya para finalizar, vamos a establecer el orden de las fracciones. En este caso hay dos ejemplos de por medio, son dos casos distintos. El orden de las fracciones con el mismo denominador y el orden de las fracciones con un denominador distinto. Bien, todas las fracciones con el mismo denominador, esto se trata de un mismo denominador, es menor la fracción que tiene el numerador más pequeño. Bien, por ejemplo, vamos a trabajar con el ejemplo. Podemos ver que en base a esta serie de fracciones tenemos el mismo denominador para las tres, 8 y 8 y 8. Bien, entonces cuando tengamos el 8 de por medio, en este caso un mismo denominador, vamos a trabajar con la parte del numerador, pudiéndola en este caso ordenar. Decimos que en este caso correspondería el menos 5, es el menor. Seguimos con 11 y 15. A ver, entonces planteamos aquí solución. Comparamos los numeradores. El primero iría menos 5, luego seguimos 11 y luego 15. En orden, en este caso, ascendente. Entonces ya estableceríamos que en el respectivo orden en el que están aquí, básicamente nos da como resultado el menos 5 partido para 8 va a ser menor a 11 partido para 8 y este valor va a ser menor a 15 partido para 8. Entonces es el orden que le podemos atribuir cuando se trate de, en este caso, de fracciones que comparten el mismo denominador. Ahora, ¿qué sucede si en este caso se ve alterado el orden de las fracciones como porque tienen un diferente denominador? Pues sí, en este caso los plantearíamos de otra manera. Bien, el procedimiento es buscar fracciones equivalentes con, en este caso, el igual denominador. El denominador será el mínimo común múltiplo de los denominadores. Comparamos entonces los numeradores. Bien, en base también tenemos la siguiente operación. Vamos a ver cuál es menor y cuál es mayor de estas dos fracciones. Tenemos un menos 8 partido para 9 y menos 4 partido para 5. Bien, tenemos aquí entonces dos que prácticamente están en conjunción. Lo que nos piden es hallar en este caso el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo obtenemos? Por medio de la multiplicación de sus denominadores. Yo multiplico este 9 por 5, como resultado me sale 45. Bien, entonces ese 45 yo se lo debo atribuir tanto al 8 y para el 4. Entonces la solución, hallamos el MCM. El MCM, como repetí, es la multiplicación de los denominadores. Tenemos entonces el denominador menos 8 partido para 9 va a ser igual a 45. ¿De dónde sale este 40? Bueno, por medio del siguiente procedimiento. Tenemos el 45. Ese 45 yo lo voy a dividir para 9. El denominador, en este caso el MCM que hemos hallado, lo dividimos para cada uno de los denominadores. 45 dividido para 9. 45 dividido para 9 multiplicado por 8. Entonces allí me sale prácticamente este valor de 40. Ahora vamos a trabajar con el siguiente valor también. 45 dividido para 5 y multiplicado para 4 me da como resultado 36. Entonces allí, en base a las nuevas fracciones que yo he obtenido, prácticamente ya puedo establecer un orden. Vamos a proceder a ver el orden. Este menos 8 partido para 9 es igual a 40 partido para 45 y este menos 4 partido para 5 es igual a 36 menos 36 partido para 45. Entonces, como ya hemos igualado los denominadores, prácticamente nos enfocamos en el numerador viendo cuál es el menor, cuál es el mayor, para establecer en este caso un orden comparativo dentro de los valores en una semirrecta numérica. Como pueden verlo, este valor presenta una denotación más alta, entonces decimos que se encuentra más a la izquierda en una representación numérica.
por eso este valor es más bajo y este es más alto, porque está más próximo a 0 dentro de la recta numérica. Muy bien, con ello entonces culminaría con la explicación de la clase y los ejercicios en base a los números racionales. Sin más, les agradezco mucho el tiempo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.